Ok, pues vamos a ver, pues ya entrando en contexto, dice así, vamos a ver el título, por favor, ahí en la pantallita, y lo que vamos a ver hoy. Jesús ora por sus discípulos, ¿ok? Y hoy vamos a ver solamente 2 versículos, ¿no? Entonces nos vamos a ir como en 5 o 10 minutitos. Y la verdad es que no, de hecho yo cuando estaba viendo la porción dije, uy, esto va a estar fácil, ¿no? Ya ves la carne que piensa así, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿No? Que realmente a estos 2 versículos, la verdad, tienen tanta riqueza que de verdad te lo prometo, que se podrían predicar sin problema 4 o 5 estudios sin problemas. Pero vamos a hacerlo hoy en uno, ¿ok? 2 versículos. El objetivo de hoy es considerar ¿me ayudan ahí en pantallita, por favor? Es considerar la trascendencia de la oración, ¿siguiendo qué? Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Okay? Muchos de nosotros, pues oramos, ¿verdad? O a veces algunos de nosotros tenemos el hábito de orar frecuentemente, a algunos de nosotros se nos hace complicado la oración. Pero sea cual sea el caso, hoy es importantísimo, familia, que consideremos qué importancia y cuál es la trascendencia de la oración. ¿Por qué? Porque ¿quién nos puso el ejemplo en este caso? Jesucristo, como hombre y como Dios. ¿Ok? El versículo a memorizar, lo vamos a mandar al ratito, dice así, Lucas 6:12 dice, en aquellos días, él, ¿quién? Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Ok? Ponemos los versículos, Lulucita, por favor, Lucas 6:12 y 13, vamos a leerlos juntos y empezamos. ¿Ok? Dice así. Y también los que tengan ahí su Biblia en físico, ábranla por favor, y si no, pues lo puedes ver ahí en pantallita. Dice así, ¿lo leemos todos? Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, bueno, pues vamos, miren, para entrar en materia, vamos a leer desde el versículo 11. Vamos a retomarlo un poquito de lo que vimos la semana pasada y entramos en materia. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar muy bien el contexto. Y dice así el versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? En este caso, ¿quiénes son los que se llenaron de furor? Así es, los escribas, los fariseos, aquellas personas. ¿Y cuál es el contexto de eso? ¿Qué es lo que ellos estaban observando? ¿Qué día era? ¿Te acuerdas? El día de reposo, el Shabbat o el sábado, ¿verdad? Y hubo 2 episodios en un sábado. Y eso vemos que tanto los escribas como los fariseos ya la traían con Jesús, ¿verdad? Ya la traían, se sentían amenazados por él y eran como una buena persona religiosa. Una buena persona religiosa es muy malvada y es vengativa. ¿Por qué? Porque y apréndetelo, a una persona religiosa siempre le gusta tener la razón. Le encanta tener la razón. Y cuando una persona religiosa se siente evidenciado o ridiculizado, lo único que pasa por su mente es lastimar y hasta poder matar a alguien más. A ese grado llega ¿qué? La mentalidad religiosa, y aquí lo vemos. Y fíjate, si lo vemos, me tomé la tarea de verlo allí en el griego, lo más literal que se pudiera traducir, y me llamó la atención algo. Fíjate, te lo leo yo. Esta porción traducida un poquito, ¿cómo decirlo? No con más exactitud, sino en un sentido más amplio. Dice, pero ellos, los fariseos, fueron llenados a plenitud, o sea, fueron totalmente llenos de ira irrazonable. ¿Okay? Cuando la Biblia dice de furor, es una ira o un enojo totalmente irrazonable, insensato furor u odio irracional. O en otras palabras, estaban locos de enojo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y es horrible, ¿no? Hay personas que nos enojamos tanto o llegamos a un grado de enojo, de verdad, y yo sé que pasa eso y es triste, que hasta puedes desear la muerte de alguien, ¿no? Y eso es algo que a varios de nosotros nos ha pasado y eso es vergonzoso decirlo, pero es la realidad. Estas personas es lo que estaban pensando. Ese insensato furor u odio irracional me recuerda a Efesios 1:3, ¿no? Donde se nos menciona que por naturaleza éramos ¿qué? Hijos de ¿qué? De ira.
Éramos hijos de la ira, hijos del enojo, ¿verdad? Entonces, una persona religiosa, su vida es caracterizada por el enojo, por el constante enojo hacia otras personas. Sea como sea, la Biblia nos muestra que es una característica. ¿O no lo hemos visto? ¿Te acuerdas de Herodes? ¿Qué pasó con Herodes cuando supo de un niñito llamado Jesús? ¿Qué hubo en su corazón? Ira. ¿Y eso qué lo llevó? ¿Y qué lo llevó? Efectivamente no mató a Jesús, pero te imaginas, ve a lo que llega el pensamiento religioso, ve a lo que llega una persona enojada, cuando se siente víctima, cuando se siente que no lo valoran o que su poder o su persona está debilitada ante alguien más, es capaz de matar. Y en este caso, ¿quiénes fueron los que lo pagaron? Chiquitos de 2 años para abajo. Wow, tengamos cuidado. Miren, cuando hablamos aquí de religión, estamos hablando de muerte. La palabra trae vida, la religión trae ¿qué? Muerte, porque es pecado. La religión es pecado, familia, eso necesitamos aprenderlo. Entonces, dice, los llenó de insensato furor y estaban unos hacia otros hablando. ¿Qué es lo que probablemente le harían a él, a Jesús? ¿Te das cuenta? Luego nos juntamos no para lo bueno, sino para ¿qué? Sino para lo malo. Y a veces como cristianos, y de veras, ya, ese cáncer debe de erradicarse de esta iglesia, porque puede que todavía haya por ahí, ¿verdad? Pero el hecho de juntarnos para hablar mal de alguien, según Jesucristo, es lo mismo que juntarnos para tratar de pensar cómo vamos a matar a alguien. Según Jesús, ¿sí o no? Porque Él nos pone un estándar demasiado alto. Y estamos hablando de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, vamos al versículo 12, ¿verdad? De Lucas. Y vamos a verlo paso a paso. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche a orar. En aquellos días. Y ya vimos cuáles son los días, ¿no? En aquellos días, después de estar con los fariseos, ciertamente Jesús, siendo Dios, siendo omnisciente, sabía lo que había en sus corazones, ¿verdad? Ahora imagínate, ya estuvimos viendo que Jesús desde que nació hubo oposición hacia él, ¿verdad? Luego en Lucas 4, 2 y 3 lo vemos que él fue tentado por el diablo. Luego, más adelante, ¿qué pasó en la sinagoga de Nazaret? Ya lo recordamos hace rato en el versículo, cuando él abre el libro de Isaías, él se declara a Dios en frente de todos. ¿Qué hace la gente? Le aplaude, lo hace bien popular. ¿Qué hacen al final? Se enojan contra él, ¿verdad? ¿Y qué querían hacerle? Le querían matar, lo querían despeñar, lo querían aventar por un barranco. Y él, de veras, con un milagro de Dios, no se nos narra cómo fue, pero fue milagroso. ¿Qué hizo? Él pasó, ¿cómo? En medio de ellos, ¿y qué hizo? Se fue. ¿A qué? A predicar, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Jesucristo ciertamente iba a morir. Es parte del ministerio de Jesucristo, va a morir en la cruz. Pero Jesús siempre respetó los tiempos ¿de quién? De su Padre, y no era el tiempo de morir, por eso pasó en medio de ellos. Luego, especialmente esta oposición fue de parte de los líderes religiosos de Israel, los fariseos y los escribas. Ya vimos que ellos andaban como león rugiente, como bien hijos de ira, ¿no? O hijos de Satanás, las personas religiosos, emulan a su padre Satanás. ¿Y cómo es Satanás? Como león rugiente, ¿qué hace? Acechando, esperando a ver a quién qué, a quién devorar. Y así están las personas religiosas, así son, solamente están acechando. Mira, una persona religiosa solamente ve el momento en que te equivocas para ¡fum! Sacar la Biblia y sacar la espada y darte con todo, no para bendecirte, sino para señalarte. Pero cuidado que no lo hagamos nosotros con alguien más, porque ciertamente podemos caer en ese pecado. Entonces, estas personas estaban acechándole, no para escuchar la palabra de Dios, estaban perdiendo lo mejor. Tenían la bendición de ver frente a frente a Jesús. Ya tú o yo hubiéramos querido esa bendición, ¿sí o no? O quién sabe, tal vez si estuviéramos en esos tiempos, igual seríamos de religiosos como ellos, no sabemos, pero ellos estuvieron viéndolo durante la sanidad del paralítico. Eso lo vimos en Lucas 5:17. Ellos estuvieron murmurando contra los discípulos porque bebían y comían con publicanos y pecadores. Eso lo vimos en Lucas 5:30. Han estado incomodando a Jesús, reclamándole porque sus discípulos no ayunan. En Lucas 6:7 lo vimos. Estaban acechándole
porque hacía milagros en el día de ¿qué? En el día de reposo. Y aparte, no solamente esos líderes religiosos lo hacían solos, sino que ya lo vemos en Marcos 3:6. Ahí en Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Eso lo vemos en Marcos 3:6. O sea, los religiosos se juntan con otros religiosos, aunque no compartan ideas, pero con un fin común. Un religioso siempre va a ir en contra de Jesús. Escúchalo. Incluso puede ser una iglesia evangélica, que se dicen amar a Jesús, pero un religioso siempre va a ir en contra de Jesucristo. Jesucristo dice esto, pero yo digo esto. Jesucristo me pide obedecer de esta manera, pero creo yo que hay otra manera mejor de hacerlo. Cuidado con el pensamiento peligroso, religioso, perdón. Entonces, esos eran aquellos días de gran oposición. Pero mira, en consecuencia a esos días, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ahora, ¿tú has tenido días malos? Ahora, cuando aquí dice días, no se refiere a un solo día del calendario, se está refiriendo a una época, a un tiempo, ¿no? O en aquellos tiempos. ¿Has tenido rachas malas? Que parece que de una en peor y peor, y de repente se mejora y se abre un hoyo, pero encierras un hoyo y ya se abrió otro hoyo por acá. Y yo creo que todos hemos vivido eso, ¿no? La pregunta es, cuando hemos vivido esos tiempos de persecución, ¿no? Y parece que todo el mundo está en tu contra, ¿lo has vivido? Generalmente, ¿qué hacemos, no? Puede ser que pagues mal por mal, puede ser que te enojes, ¿no? Puede ser que estés buscando la manera tal vez no sé, algo tengo que hacer para buscar justicia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ahora, ciertamente ni tú ni yo hemos sentido, en toda la historia de la humanidad, nadie ha tenido tanta oposición como ¿quién? Como Jesucristo. ¿Y sabes que esa oposición sigue aún? ¿No? ¿La vemos en los medios? ¿En las redes sociales? O sea, habla de lo que quieras y nadie te va a molestar. Además, habla de Dios en general y nadie te va a molestar. Pero pronuncia el nombre de Jesucristo de Nazaret y di que Él es el único camino al Padre y no hay nadie más, ni ninguna religión, ni ninguna persona que nos lleve al Padre, y ya nos metimos en problemas, ¿verdad? Pero eso ha sido desde el principio. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús en aquellos días? Y sigue el versículo, Él fue, ¿a dónde? Al monte a orar. Ahora, ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Y por qué fue a orar? O sea, Dios necesita orar, fíjate, escucha, o sea, Dios necesita orar. Vamos a verlo ahorita. ¿Jesucristo como hombre se bautizó? ¿Sí o no? Ahora la pregunta, ¿necesitaba realmente ser bautizado? El bautismo de Juan en el cual se bautizó Jesucristo era un bautismo de arrepentimiento. Las gentes venían, declaraban sus pecados, les eran perdonados y ¿de qué manera? Simbólicamente bajaban a las aguas, ¿verdad? Y simbólicamente eso representaba que eran limpiados de su pecado. Pero Jesucristo no necesitaba hacer eso. ¿Por qué? Porque Él como hombre nunca pecó. Y Juan el Bautista cuando lo ve que dice, caray, o sea, ¿quieres que yo te bautice? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Yo no soy digno ni siquiera de desatarte la correa de tu calzado. O sea, no soy digno de la más baja posición delante de ti, ¿verdad? Y Juan el Bautista le conocía, ¿sí o no? Ahora sí que desde el vientre de su madre le conocía. Y Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, reconocía quién era Jesús. ¿Y cómo responde Jesús? Es necesario, porque Jesús quería dar el ejemplo. Ahora, ¿y cómo sabemos que hizo lo correcto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desciende en forma como paloma y se oye la voz del cielo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo mucha complacencia, ¿verdad? Y vemos ahí la triunidad, ¿no? Vamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Dios en sus tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, de cierta manera, sí necesitaba bautizarse, no para que sus pecados fueran perdonados, sino para glorificar a Dios y por amor a ti y a mí, para darnos ejemplo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es aquel que se compadece en nosotros porque Él fue tentado en todo. O sea, ha padecido lo mismo que tú y que yo, ¿verdad? Pero sin pecado. Él nunca pecó. Entonces,
Él fue al monte. No, cuando se dice que fue al monte, la Biblia, Lucas, no, o sea, de profesión no es historiador, ¿verdad? Lucas es médico, ¿verdad? Y él está minuciosamente, él investigó todos los principios, los mandamientos de Jesús, toda la vida de Jesucristo, pero él en muchas ocasiones da datos generales, no nos dice exactamente cuál es el monte a donde fue a orar. ¿Pero por qué? Porque lo importante es que fue un monte, sea cual fuera. ¿Y por qué es importante? Lo que sí sabemos, no sabemos a cuál monte fue, pero lo que sí sabemos es que los montes o montañas en la Biblia son lugares muy especiales, ¿sí o no? Son lugares, fíjate, ¿cómo es un monte o cómo es una montaña? Es alta, los lugares altos, ¿verdad? También, ¿cómo es? Apartados, son lugares apartados, son lugares solitarios. Un monte, una montaña es un lugar de difícil acceso, ¿verdad? Muchos de aquí hemos ido a la convención de ACE, de nuestra escuela, ¿verdad? Y también algunos hemos ido a los campamentos de Peña de Bernal, ¿no? ¿Alguien conoce Peña de Bernal? A ver, levante su manita. A ver, de los que tienen levantada la mano, ¿alguien ha subido a la Peña de Bernal? Ya poquitos, ¿eh? Ok, a ver, muchos conocen la Peña de Bernal. Yo vi muchas manitas. Y luego cuando dije, ¿quién ha subido? Ya muchos la bajaron. ¿Por qué, familia? ¿Por qué? No es fácil, ¿sí o no? Digo, yo la he subido un par de veces, igual mi esposita una vez subimos, te lo prometo, y los que han subido lo han hecho. Subes y ya cuando bajas, de veras, que digo, uno que es atlético, pues no le pasa, ¿no? Pero yo vi que a alguien así le estaba pasando. Pero tú subes y bajas y te tiemblan las piernitas, de veras, y no puedes dejar de temblar. ¿Por qué? Porque de veras, ¿y cuánto te tardas? Más o menos como media hora en subir. No me acuerdo. Más de media hora, ¿no? Bueno, yo en 15. Horas, ¿no? Porque yo voy de rodilla, tal, haciendo mi manda, ¿no? A la Peña del Bernal. No, uno sube y realmente se tarda y es difícil. Ahora, ya cuando estás arriba dices, wow, ¿no? Ahora tengo que bajar, es la bronca, ¿no? Porque de bajada es igual, o sea, igual te tiemblan las piernitas. Pero un monte así es de difícil. Ahora imagínate subir a Peña de Bernal, todo ese trayecto, y luego, ahorita lo vamos a ver, y pasar toda la noche ahí. Ahora imagínate cómo serán las noches en las montañas. Frías, ¿no? Ahora imagínate, por decirlo, pues quien en su sano juicio se sube toda la noche, ¿verdad? Pues alguien que ve lo importante ahí, ¿verdad? Porque lo importante no es el monte, como alguna vez Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, ¿recuerdas? Lo importante no es el monte donde adores, ¿no? Tiene su simbolismo y tiene su lugar, pero lo importante no es el monte, lo importante es quién está en el monte, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 6:6? Lo vimos en el discipulado, ¿recuerdan? Aprendiendo a orar. Dice Mateo 6:6, a ver quién se lo sabe, varios se lo saben. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, ¿qué? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, muchas gracias. Reiteradamente la Biblia nos muestra a Jesucristo y a otros personajes, pero en este caso estamos hablando de Jesucristo, buscando propositivamente y buscando de una manera firme y fiel, buscando estos lugares apartados para con Dios, ¿verdad? Porque en estos lugares es en la soledad. Digo, no necesitas ir a un monte, ¿verdad? Para tener, si lo puedes hacer un día, pues estaría padrísimo, en un retiro, no sé. Pero eso lo podemos hacer diario, ¿sí o no? Diario. Lo dice Mateo 6:6, en tu aposento, cierra la puerta y ora. ¿Por qué? Porque ahí en los secretos solamente están tú y Dios. Y ahí puedes desnudar tu corazón ante el Señor. Y es lo que Jesucristo estaba haciendo. Fíjense, algunos ejemplos de montes que vemos en la Biblia. El arca de Noé reposa ¿dónde? En el monte Ararat. Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La transfiguración de Jesús ocurre en un monte, ¿verdad? Probablemente el Tabor. Jesús es crucificado ¿dónde? En el Gólgota o monte Calvario. Entonces, es muy significativo que Jesús escogiera un monte, ¿para qué? Para orar, ¿verdad? Y pasar tiempo con su Padre. Él nos da, y seguramente pasaron dos cosas en ese monte, en esa soledad, porque fueron largas horas que pasó Jesucristo ahí, ¿verdad?
no sabemos ciertamente qué tanto estuvo en comunicación con su padre o qué tanto oró Dios, pero hay dos cosas por el contexto de lo que estamos viendo aquí que seguramente oró Jesucristo. Y una es, oró ante la oposición, ¿sí o no? De esos días malos. ¿Por qué? Porque Jesucristo como hombre fue sujeto a tentaciones. Sí, porque era tentado. ¿Y cuál es la tentación cuando alguien te ataca? ¿Responder qué? ¿Con bien? No, la tentación de la carne es, me hacen, le hago. O en la ley, ¿cómo dice? Ojo por ojo y qué? Y diente por diente. En las siguientes semanas vamos a ver el Sermón del Monte y ahí Jesucristo nos va a dejar bien clarito. Por eso Jesús fue antes al monte a orar. Tenía que prepararse para lo que venía y también tenía que preparar a sus discípulos, ¿verdad? Entonces seguramente Jesús oró por la oposición de los días malos. Filipenses 4, 6 y 7 dice de esta manera. Eso lo escribió años después el apóstol Pablo. Dice, Filipenses 4, 6 y 7. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué? Delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el resultado es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Claro que esto fue escrito para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero también Jesús se identifica con nosotros, ¿verdad? Ante la tentación, ante el afán, ante el tomar una actitud. Fíjate, primero es tomar una actitud incorrecta ante la oposición, ¿verdad? Seguramente Jesús oró por fortaleza para que su Padre le ayudara a amar a sus enemigos, ¿verdad? Y otra cosa que lo vemos claramente por lo que vemos al día siguiente es que Jesús tuvo que orar por una decisión sumamente importante. ¿Y cuál es esa decisión? Que al día siguiente tenía que elegir a 12 embajadores. ¿A 12 quiénes? Apóstoles. De entre todos sus discípulos tenía que escoger a quiénes? A 12. ¿Por buenos? No. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y dice Marcos 3, 14 y 15. Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, Jesús, al llamar a estos 12 apóstoles, les iba a dar autoridad para el ministerio, ¿verdad? Entonces tenía que escoger bien. Ahora, tenía que escoger bien de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo a este mundo, porque seguramente si hubiéramos sido tú y yo, no hubiéramos escogido los que escogió Jesús. Hubiéramos escogido a los más grandecitos, a los más tal vez guapitos, a los más que viéramos más abusados, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver sobre todo la siguiente semana. Entonces, dos cosas importantes, familia. Y ese es el ejemplo que nos está dando Jesús, y a ti y a mí. En los momentos en que más te sientas agredido o agredida, o que sientas que tu persona está en peligro y sientas esta oposición, ¿qué tienes que hacer? Orar, ¿verdad? Y en segundo lugar, cuando tengas que tomar una decisión importante, y sobre todo, yo creo que toda decisión, hay decisiones que, pues bueno, Dios nos da la conciencia, ¿verdad? Pero ninguna, escúchalo familia, esposos, esposas, hijos, familias, ninguna decisión trascendente en la familia debe de tomarse sin haber pasado tiempo en el monte. Ninguna. Porque lo más probable es que la vayas a tomar no en el espíritu, sino en la carne. Y acabemos deshonrando a Dios, ¿ok? Bueno, y dice, él fue al monte a orar, pero nos hace una pregunta. Si Jesús oraba constantemente a su Padre y necesitaba ser lleno del Espíritu, entonces, hace rato le decía, ¿entonces no es Dios? Pues nosotros, obviamente, gracias a Dios tenemos este entendimiento por gracia y misericordia de Dios, pero sabemos que la gran mayoría del mundo no cree esto, ¿verdad? Es más, inevitablemente, toda religión siempre le va a quitar el honor a Jesús y le va a quitar la deidad a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el mundo y las sectas? Una de las cosas que el mundo y las sectas, que no son de Dios, dice que Jesucristo no era Dios y que solamente era un profeta, ¿verdad? Y claramente vemos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero las escrituras nos dan tenemos algunos versículos, pero de veras tú puedes encontrar en tu casa cientos y cientos y cientos de citas
que afirman que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, el decir que solamente era un profeta, pues realmente es una ofensa para nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No lo podemos comparar porque Él es antes que Moisés, Él es mayor que la ley, Él es mayor que los profetas, más toda la ley y los profetas se cumplen en Jesús, absolutamente todo. Ahora, otras sectas, y estamos hablando de los testigos de Jehová, estamos hablando de los mormones, así abiertamente, decía que Jesucristo era otro Dios, ¿no? Como afirman algunas sectas en sus malas traducciones de la Biblia, en este caso la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras como ellos lo tienen. En Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, como un Dios aparte. Y también los mormones dicen que hay diversidad de dioses, que incluso nosotros podemos llegar a ser algún día dioses. Entonces, tanto los testigos de Jehová como los mormones pudiéramos calificarlos como religiones politeístas. No son monoteístas, son religiones falsas, son sectas falsas que están transgrediendo el nombre de Jesucristo. Incluso, y esto todo esto, familia, es realmente investigado directamente. Ya sabiendo del tema, alguna vez con la curiosidad leí una traducción de los Testigos de Jehová, me fui al original en griego, yo con estos ojitos lo vi directamente y yo te puedo decir, yo, Huberto Pérez, que pude ver la mano ahí puesta en la traducción que utilizan los Testigos de Jehová y está cambiada. Además, casi se ve el copy-paste, casi se ve la goma. Yo te lo puedo decir, ¿verdad? Y lo puedo decir abiertamente porque es algo que necesitamos entender, ¿no? Y por decir, y otra cosa que por sí dicen los Testigos de Jehová, que Jesucristo es el arcángel Miguel, o sea, como que es el mayor de los ángeles. Y miren, vamos ahí a Hebreos, rapidísimo, Hebreos 1. ¿Me ayudan ahí en pantallita, por favor? Hebreos 1, del 1 al 14. Y yo lo leo de corrido, fíjense. Esta parte sí quería leerla así de corrido. Dice, Hebreos 1, del 1 al 14. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Jesucristo es creador, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, la misma naturaleza de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesucristo como Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de qué? De sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate, Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál? Y fíjate, aquí empieza la disertación del autor de los Hebreos. ¿A cuál de los ángeles, aunque se llame, porque arcángel es como el jefe de los ángeles, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué está recibiendo de Jesucristo? Adoración. ¿Y quién es el único que merece adoración? Dios. Entonces Dios está diciendo que Jesucristo es Dios. O sea, son la misma sustancia, es lo mismo, es el mismo Dios. Adórenle todos los ángeles, dice. El 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, fíjate, más del Hijo, más de Jesús, tu trono, ¿o qué? Oh Dios, ¿cómo se le está llamando a Jesús? Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, ¿cómo le dice? Oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¡Wow! Los cielos son obras de las manos de Jesucristo. Ellos perecerán,
los cielos, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Wow. ¿Y te das cuenta cómo Dios habla, cómo en este caso se habla de Jesucristo? No la Biblia grita que Jesucristo es Dios. Ok. Y dice, ¿por qué vemos esto? Y luego dice, y pasó, versículo 6, ahí seguimos, y pasó la noche, ¿cómo? Orando a Dios. Aquí hay una situación bien clara. Cuando también vemos al original griego, también se puede traducir de esta manera. Y fíjate, voy a citar textualmente el comentario de John MacArthur para el Evangelio de Lucas en esta porción. Dice así: la frase griega traducida orando a Dios es una construcción poco común y se puede traducir en la oración de Dios, ¿no? O en la oración del Dios. O sea, y pasó la noche orando en la oración de Dios. En otras palabras, Dios mismo en el monte orando. Solamente Jesús puede pasar en la oración de Dios, porque Él es Dios. Entonces, y esto también, gracias a Dios, lo pude verificar directamente. Y sí, ciertamente dice así. Entonces, es curioso, mira, Jesucristo sube al monte para pasar tiempo consigo mismo. Y mira, son de estos misterios que se nos están siendo revelados y que van a tener su culminación en la eternidad, ¿no? Con Dios, donde vamos a poder entender todas estas cosas. Pero son de las cuestiones en donde nosotros necesitamos aplicar esta fe, ¿verdad? Y nuestra fe no es irracional, nuestra fe tiene fundamento en la palabra. Porque, fíjate, nada más voy a dar, no voy a dar nada más te voy a dar la cita para que la veas en casa, por cuestión de tiempo, pero las Escrituras una y otra vez dicen que Jesucristo es Dios. Más, con la de Hebreos ya tuviéramos suficiente, ¿no? Para saber que Jesucristo es Dios, pero las Escrituras dicen que Jesucristo y el Padre son uno. Eso lo vemos en Juan 10, del 30 al 33, nada más empieza: yo y el Padre uno somos. Luego también las Escrituras dicen que Jesús perdona pecados, ¿sí o no? ¿Ya lo vimos? ¿Te acuerdas? Lo vimos al paralítico. También lo dice en Mateo 9, del 1 al 3. Jesucristo le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. A la mujer pecadora, ¿te acuerdas? Eso es en Lucas 7, 48 y al 50. También le dice, Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ahora, también Jesús, ya lo vimos aquí en Hebreos, pero Jesucristo una y otra vez en las Escrituras recibe adoración, ¿verdad? ¿Recuerdas? En las Escrituras vemos como hasta incluso a Juan se le aparece un ángel y él se quiere rendir a él en adoración. ¿Y qué le dice el ángel? Espera, tú y yo somos iguales, adora solo ¿quién? A Dios. El ángel no recibió la adoración, ¿verdad? Y en este caso Jesucristo, y otra vez vemos que sí. Estas citas se las vamos a mandar al chat y también lo vamos a retomar esto en las células, familia. Esto dice en Mateo 14, 30 al 33, él recibe la salvación, la adoración, perdón, en Juan 9, 38, a la mujer cananea en Mateo 15, 25, en Juan 1, 47 al 50, Juan 1, 48, de hecho esto fue el que posteriormente será su discípulo. Eso sí lo leo, dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, o Señor, o Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Y Jesucristo qué hizo? Recibió la adoración. Y eso lo vemos en Juan 5, 22 y 23 también. Jesucristo es creador, fíjate, ya leímos a Hebreos, ¿no? Jesucristo es creador. Dice Juan 1, del 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, no, y el verbo es o era Dios. Esto era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres.
Jesucristo es eterno. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es omnisciente. Una y otra vez vemos qué hacía Jesús con los fariseos y los escribas. Sabía sus pensamientos, sabía lo que cavilaban en sus corazones. Ahí están las citas: Lucas 5:22, Lucas 6:8, Lucas 9:47 dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y Lucas 11:17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos. Lucas 24:38, etcétera. Les repito, todos estos versículos, ahorita por cuestión de tiempo, los vamos a tener en la célula y también se va a mandar al chat, ¿ok? Para que lo puedan corroborar en casa. Y por último también, Jesucristo es el Dios triunitario. ¿Esto qué quiere decir? Que el Padre es Dios, que el Hijo ¿es quién? Y el Espíritu Santo es. ¿Cuántos dioses hay? Uno, solamente uno. ¿Qué dice la Shema o de Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sabemos que son 3 manifestaciones, pero hay un solo Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí sí quiero leer ahí 1 Timoteo. Vamos rápidamente, de hecho es de las últimas citas alternativas que tengo. 1 Timoteo 3:16, ¿ok? Vamos ahí, me lo ponen en pantallita por favor para que lo veamos todos. 1 Timoteo 3:16. Vamos a leerlo ahí de pantalla. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Ok? Dios que fue manifestado en carne. Ahí vemos a Jesús. Justificado ¿qué? En el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. En otras palabras, que Dios es 3, o que es uno, pero es una triunidad, o sea, es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, eso es indiscutible. Pero es indiscutible y grande que es, también es un misterio, ¿no? Es algo que vamos a totalmente comprender cuando ya no tengamos el problema de esta carne, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Pero creo que aquí nos queda claro, ¿verdad? Es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿se dan cuenta con los 2 versículos? Yo les decía, ya estamos a punto de acabar. Y dice el versículo 13, ¿ok? Fíjate, y siempre después de la noche viene ¿qué? El día. ¿Y cuándo era de día? Aquí podemos ver efectivamente que Jesús estuvo de continuo toda la noche en oración no religiosa. ¿Se acuerdan los que tomamos el discipulado de aprendiendo a orar? ¿Cómo nos enseñó Jesús que no hagamos vanas repeticiones? Todo lo que aprendimos, no es un rito, es que es una relación íntima de amor con Dios. Efectivamente estuvo de continuo toda la noche en oración no religiosa, sino en una amorosa y espiritual comunicación consigo mismo, con su Padre, y fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ya pasado ese tiempo, esto me encanta, ¿por qué? Porque aquí Jesús también nos da otro ejemplo. Toda la noche, ¿qué se pasó haciendo? Orando. ¿Y no durmió? Como varios de nosotros hoy. Y no durmió, o sea que se siguió. Y cuando acabó de orar, se fue, tomó su lecho y se fue a dormir. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué puso a hacer? Luego se puso en acción, ¿verdad? Lo que estuvo orando, él no fue oidor olvidadizo, sino que él fue hacedor de la obra. Inmediatamente, ya pasado ese tiempo, era momento de actuar. Y como vemos, cuando era de día, y sigue el versículo, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos. La palabra llamó en ese caso es prosfoneo en griego, el de voz. O sea, en pocas palabras les gritó, ¡hey, vengan! O no sé, les chifló o algo así hizo nuestro Señor Jesucristo. Los llamó gritando en voz alta hacia sí mismos. Ahora, a todos los discípulos. Muchos comentaristas opinan que fue, entre hombres y mujeres, alrededor de 200 personas más o menos eran las que iban siguiendo a Jesús. Recordamos que Jesús era muy popular en ese momento, ¿estamos de acuerdo? Tanto por la palabra como por los milagros. Entonces, más o menos 200 personas se cree, no hay un número exacto, que iban siguiendo a Jesucristo. Entonces, obviamente tenía que gritar fuerte y luego esta palabra de llamó implica que los llamó hacia sí. ¿Te das cuenta que Dios siempre toma la iniciativa?
Ellos no fueron por su propia cuenta. Dios es el que nos llama y que nos habla en voz fuerte. La palabra discípulo aquí es matetes, que es aprendiz o alumnos. ¿Ok? Y llamó a sus discípulos. Pero de esos más o menos 200, ¿qué hizo? Escogió a 12 de ellos. Y es curioso porque la palabra escoger aquí es la misma que utiliza Pablo en Efesios 1, donde dice, a partir del versículo 4, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, ¿qué? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Ok? Y también en 1 Corintios 26 al 29 también vemos esta palabra y dice así, 1 Corintios 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, échale, ¿no? ¿Qué tal la lista? Escogió Dios. Y esta es la misma palabra. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, como dice, de que nadie se jacte en su presencia. O sea, esto se va a ver mejor la próxima semana, pero la implicación está. Él escogió a 12 de los discípulos, pasó tiempo en oración y escogió este tipo de personas. O sea, en pocas palabras, escogió a gente como tú, a gente como yo, a los que estamos aquí, de lo vil y de los preciados. Pero de esos discípulos, escogió así como que a lo más chafita, escogió a 12, a los cuales también, ¿qué? Llamó discípulos. ¿Okay? La palabra llamó que se utiliza aquí ya no es la palabra prosfoneo, o sea, ya no es gritarles. Llamó aquí es que los nombró. ¿Se acuerdan la palabra onoma que aprendemos en el discipulado? ¿Qué es onoma? Es nombre. Los nombró. Y acuérdate que siempre que Dios, por decirlo de esta manera, le cambia el nombre a alguien o le nombra, es porque está afirmando nuestra identidad y nuestro propósito. A Abraham le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. A Jacob le cambió el nombre a Israel. A Simón le cambió el nombre a Pedro. A Saulo, Pablo, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa Pablo? Pequeño. Pequeño. Y Pablo dice de sí mismo en 1 Corintios 15, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Más soy como un abortivo que ni siquiera merezco ser apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta qué importantes son los nombres? Entonces, el apóstol no es este hombre reconocido, o sea, no es de que soy creyente, discípulo, servidor, pastor, apóstol, arcángel, cuarta persona de la Trinidad. O sea, no es así. Pero nos reímos, pero muchas iglesias así lo parece, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros, ay, ahí viene el apóstol, ahí viene el apóstol y todos se postran? Híjole, qué miserable religión del engaño, ¿verdad? La palabra apóstol, ¿qué quiere decir? Es un enviado, un embajador. Y un embajador no va en su propio nombre, ¿no? Un embajador representa ni siquiera al presidente, ¿eh? Un embajador no representa a los estados. Un embajador representa ¿a qué? A toda la nación, a ti y a mí nos representa. Y en este caso, estos embajadores, estos 12 especiales embajadores, ¿a quiénes estaban representando? A Jesucristo. Iban a continuar su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos que uno fue el hijo de perdición, ¿verdad? El cual fue Judas, ¿quién? El traidor. Pero Dios ya lo tiene presupuestado todo, incluso hasta nuestros errores, ya lo tiene presupuestado todo. ¿Por qué? Porque ya tenía aquí al ¿quién? Al más chiquito, al más pequeño. ¿Y ese más chiquito? Acuérdate que el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué es? Es el más grande. ¿Y quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? El más débil, el más pequeño. Y él decía, yo de todos soy el más chafa. Esa es la idea. Eso es un apóstol, el más chafa. ¿Pero qué? Pero con la representación y con la llenura del Espíritu Santo podemos dar gloria a Dios, exaltando su palabra y predicando a las naciones y siendo embajadores. Y de cierta manera, no como apóstoles de Jesucristo, porque los apóstoles de Jesucristo solamente fueron estos 12, hasta Pablo, ¿ok? ¿Eso queda claro?
Pero la función apostólica de estar siendo enviados a predicar el evangelio del reino de Dios continúa en cada uno de nosotros, desde nuestra casa hasta afuera, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar, ¿no? 2 versículos, ¿no? 2 versículos, y miren, me lo ponen ahí en pantallita, los leo por última vez para orar, y dice así. ¿Lo repetimos todos, familia? Y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Y me puedes poner el objetivo, Lulucita, por favor? Y el título es: Jesús ora por sus discípulos. Y el objetivo es considerar la trascendencia de la oración. ¿Ya nos quedó claro, familia, la trascendencia de la oración? ¿Por qué es tan sublime la oración? ¿Por la oración misma? Por la persona con la que tenemos comunión. Y en este caso, estamos teniendo comunión ¿con quién? Ya lo vimos en Hebreos, con el autor del universo, con el Señor de señores, ¿no? Jesucristo nos puso el ejemplo, ¿no? En tiempos difíciles, en tiempos de persecución, ¿qué tienes que hacer? ¿Ver cómo le vas a hacer para vengarte? ¿Ver cómo le vas a hacer para que se haga justicia a tu nombre? ¿Qué tienes que hacer? Ir a ese monte, ¿no? En silencio, orar a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer contigo? Eso es una promesa de Dios, te recompensará. ¿Dónde? O sea, no busquemos nuestra propia gloria, Dios nos ayudará con eso, ¿verdad? Por eso es trascendente la oración, y por eso es el ejemplo de Jesús. Ahora, y Jesús, ya vimos que hizo esto tanto para los tiempos difíciles y complicados de oposición, pero también para tomar decisiones importantes. Y Dios nos guarde de tomar decisiones trascendentes en nuestra vida sin pasar tiempo de oración. Siempre recuerdo Lucas 1:4, para que conozcas bien. ¿Estamos conociendo bien? La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Tú has sido instruido? Muchos de nosotros, bueno, yo no fue mi caso, pero varios de ustedes desde niñitos, ¿sí o no? Casi desde el vientre de su madre, como Juan el Bautista, desde el vientre. Pero hay cosas que hemos aprendido mal, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos tenido en algún momento alguna vida, rasgos religiosos o vida religiosa. ¿Sabes qué? Tal vez alguien en este momento está atravesando por un desierto religioso. ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Por qué no tomamos este ejemplo? ¿Verdad? Y si en este momento tu vida pues puede estar bien con Dios, pues de todas maneras hay que orar para reforzar, porque hay que tener cuidado, porque podemos caer en cualquier momento, familia, ¿verdad? Jesús fue el único que fue tentado y no cayó, pero tú y yo sí podemos caer. Y si Jesús necesitó de pasar tiempo con Dios para enfrentar la tentación, para enfrentar la oposición, para tomar decisiones importantes, pues ¿cuánto más tú y yo? Y también quisiera hablarle a las personas que hoy nos visitan por primera vez y tal vez nunca has escuchado o nunca habías escuchado de esta manera a Dios hablando a tu vida, ¿verdad? Solamente quiero decirte algo. Y además, incluso puede ser que tengas tiempo congregándote aquí con nosotros. Y es lo que Dios te está diciendo. Jesucristo es Dios, ¿no? El único camino al Padre es Dios. La salvación de tu alma, el que tú puedas tener una relación con Dios, solamente es por medio de Jesucristo. Tus buenas obras no salvan, porque ni siquiera tienes buenas obras, ¿no? La Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Irremediablemente, si alguien está en esta condición y si mueres en esta condición, te espera la condenación eterna, o lo que conocemos como infierno. Pero Dios, que es tan bueno y es justo también al mismo tiempo, no quiere esa condición para ti. Quiere realmente que tú puedas tener una vida eterna junto a Él. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que salgas librado y tengas una vida feliz. No se trata de eso. Eso puede ser un resultado de tener una relación con Dios. Pero el objetivo es que tú recuperes tu identidad y tu propósito. Que llegues a ser un hijo de Dios. Que puedas llegar a tener una relación con el Padre. Que puedas ir a ese monte y puedas escuchar a Dios. Si estas palabras tienen sentido para ti, vamos a orar, ¿verdad?
Vamos a cerrar nuestros ojitos, así como están.